Seguidamente tendremos un panel de mujeres arquitectas. Este panel estará moderado por la arquitecta Marianela Mora. Ella es investigadora y docente especializada en perspectiva de género, espacio público y vivienda. Su trabajo aborda la arquitectura desde enfoques inclusivos y nuevas formas de habitar. A ella la acompañarán la arquitecta Inés Moiset, la arquitecta Eugenia Solís, la arquitecta Natalia Solano y la arquitecta Claudia Dobles. Es un honor para la audiencia contar con sus conocimientos esta tarde y el escenario es de ustedes. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta conversación titulada Arquitectas en Resistencia, Espacio, Voces y Disputas al Canon Disciplinar. Antes de presentarles en detalle las invitadas de hoy, quisiera iniciar contándoles un poco cómo fue el proceso para realizar este panel. Bueno, cuando el colegio me propone realizar un conversatorio con arquitectas, me pregunté qué tema podría ser pertinente y también necesario para conversar en un contexto de bienal, ¿verdad? No me faltaban trayectorias valiosas que pudiera compartir, ¿verdad? Y en las que pudiera pensar que hubieran hecho grandes aportes a la disciplina en nuestro país. Sin embargo, la mesa fue tomando forma alrededor de una inquietud tal vez más específica, que fue convocar arquitectas que nos representaran a las mujeres en distintos espacios de la sociedad. No simplemente por su condición de mujeres, sino porque operan desde una conciencia de género. Esa es la idea que orienta la conversación de esta tarde-noche y que da sentido al título de esta mesa. Por tanto, entonces, Arquitectas en Resistencia no se propone hablar de trayectorias individuales de mujeres que han tenido que abrirse espacios, ¿verdad? Sino de prácticas, temas y formas del ejercicio profesional que históricamente han sido situadas en posiciones marginales dentro de nuestro campo arquitectónico. Me refiero a enfoques y formas de acción que muchas veces no han ocupado el centro del relato disciplinar, pero que han sido fundamentales en la producción del espacio, del territorio y del conocimiento arquitectónico. Pienso, por ejemplo, en la gestión pública, en la academia, en la investigación, en el trabajo territorial y la organización colectiva, como ámbitos desde los cuales también se ejerce y se transforma la arquitectura. Al poner estas prácticas en el centro de la conversación, esta mesa, además de hablar de mujeres en arquitectura, busca mirar el campo disciplinar de una manera más amplia. ¿Cómo se construye el reconocimiento? ¿Qué formas de ejercicio profesional se valoran? ¿Cuáles han sido históricamente desplazadas y bajo qué condiciones muchas arquitectas han desarrollado sus trayectorias? Desde ahí también me interesa introducir la dimensión política de la arquitectura, entendida como una práctica colectiva que se expresa en la organización, la toma de la palabra, la construcción de redes, la visibilización de problemáticas y la disputa por mejores condiciones de reconocimiento y ejercicio profesional. Y para conversar sobre estos temas, me acompañan estas arquitectas cuyas trayectorias me permiten abrir distintas preguntas sobre la disciplina, sus márgenes, sus formas de reconocimiento, como les mencioné, y sus posibilidades de transformación, reivindicando el reconocimiento de que la arquitectura también se produce desde lugares, prácticas y formas de acción que no siempre han sido suficientemente visibles y valoradas por estar fuera de un canon. Y bueno, qué mejor que estas arquitectas para ayudarme a dilucidar este tema. Entonces, nos acompañan la arquitecta Eugenia Solís Umaña, a quien le agradezco especialmente porque está en otra zona horaria y es una hora un poco incómoda para ella, entonces sé que es un esfuerzo y le agradezco un montón.
Eugenia es una arquitecta con maestría en arquitectura tropical por la Universidad de Costa Rica, especialista en arquitectura bioclimática, sostenibilidad y calidad ambiental en edificaciones tropicales. Cofundadora del Laboratorio de Arquitectura Tropical de la Universidad de Costa Rica, donde desarrolló investigación y docencia. Fue además la primera mujer presidenta del Colegio de Arquitectos y ha sido nominada varias ocasiones al Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes. También tengo el placer de que nos acompañe la arquitecta Natalia Solano Mesa, arquitecta y doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad de Oporto, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, donde trabaja temas relacionados con territorio, colonialismo, paisaje y adaptación climática. Fue investigadora invitada en la Universidad de Gante, Bélgica, y es la primera mujer representante del área de Ingeniería y Arquitectura ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Sus publicaciones han sido difundidas internacionalmente en América y Europa. Y además, a quien también le agradezco porque nos acompaña desde Argentina, arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba, Inés Moacet, doctora en composición arquitectónica por el IUAV de Venecia, investigadora de carrera del CONICET y creadora del colectivo Un Día Una Arquitecta, dedicado a visibilizar el aporte de las mujeres en la arquitectura. Ha recibido reconocimientos internacionales como el Premio Bernardo Hussein y el Premio Milka Bliskanov. Ha impartido cursos, conferencias y ha participado como jurado en universidades, concursos y bienales de distintos países. Entonces, más que feliz por esta compañía, les expreso además que me siento súper honrada de compartir con ustedes en este conversatorio, ya que ¿verdad? Les tengo un cariño y admiración particular por el trabajo que cada una ha sostenido en sus espacios, ¿verdad? En favor de las luchas feministas. Entonces, en realidad yo hoy me siento súper feliz, ¿verdad? Y orgullosa. Bueno, la dinámica de la conversación, aunque creo que ya les había comentado, se va a organizar alrededor de 5 temas y los vamos a ir abordando a través de preguntas. Sin embargo, la idea no es como hacer preguntas cerradas, sino que yo les dirijo una pregunta a alguna y de ahí la idea es que vayamos generando un poquito de conversación, manteniéndonos dentro del tiempo porque este espacio que nos dieron tiene 1 hora. Entonces, para iniciar, voy a hablar del primer tema, que es el que le da título, ¿verdad? A este conversatorio, prácticas en resistencia. Si pensamos que la historia de la arquitectura ha tendido a privilegiar ciertos tipos de obra, ciertos perfiles profesionales y ciertas formas de autoría, y que sin embargo una parte fundamental de la producción espacial y del pensamiento arquitectónico se ha desarrollado en campos que no siempre han ocupado el centro del relato disciplinar, les pregunto, ¿qué prácticas, temas o formas de ejercer la arquitectura han sido históricamente situados en los márgenes de la disciplina? ¿De qué manera podrían entenderse como prácticas en resistencia dentro de nuestro campo? Voy a dirigírsela en este caso a Natalia y luego le agradezco a Eugenia y a Inés si le converso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Yo también me siento sumamente contenta de compartir con ustedes este espacio y de haber podido hacer campo para acompañarlas. Primero quiero decir que a la palabra resistencia se le pueden dar muchísimos significados. Y pensando en esta invitación que nos hace Marianela, yo pensaba que una forma de definir la resistencia para las mujeres en la arquitectura y en otros campos del diseño y la construcción que han estado históricamente eh, masculinizados es seguir haciendo a pesar de, ¿verdad? Una forma de resistencia es seguir haciendo a pesar de que eh, todos los indicadores alrededor, todos los indicadores externos nos invitan a desistir. En ese sentido, más que hablar de márgenes, a mí me parece que es interesante colocar el ejercicio profesional tradicional como un tema de resistencia, porque es
el seguir ejerciendo la profesión y seguir siendo arquitectas en el sentido más amplio de lo posible, lo que de alguna manera nos permite surgir y cuestionar y ampliar esos márgenes que pueden ser tanto disciplinares como profesionales. Ahí en ese sentido, yo siempre juego mm, como, como arquitecta y también académica que soy, siempre juego con eh, el, y es un juego que tiene una trampa, diferenciar a veces la profesión de la disciplina, pensando que la disciplina es amplia, porosa y es la que nos permite expandir y jugar con lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero bueno, lo dejo por ahí para que mis queridas compañeras puedan también decir cosas. Adelante, participen, sí, abren su micrófono Ok, con libertad. ¿participo yo? Sí, adelante. Ok, gracias. Yo creo que sí, sí, definitivamente sí hay prácticas y formas de diferentes que no se han posicionado como formas de ejercer o prácticas en la profesión nuestra, ¿verdad? De hecho, partiendo de lo que dice Natalia, efectivamente, en la investigación que realiza Marianela sobre las arquitectas pioneras en Costa Rica, ella plantea varios ámbitos de nuestra disciplina de la arquitectura o de la profesión de la arquitectura, que son temas, son cosas diferentes, como lo dice Natalia. Y efectivamente, las mujeres, por varias causas, hemos ido posicionándonos en ámbitos que no son los tradicionales de la profesión, como es la obra construida, sino que hemos ido incursionando en otros ámbitos, como por ejemplo la docencia, la investigación, el activismo político, etcétera, ¿verdad? Y efectivamente, me parece que cada uno de estos ámbitos se podría y se deberían de convertir en resistencia, en demostrar, como también lo dice Natalia, que a la larga lo que es el ámbito tradicional que se ha ido que son masculinizados, como por ejemplo la obra construida, eso no significa que las mujeres también hacemos obra construida, pero sí se ha ido, digamos, segregando, o se ha ido más bien no segregando, perdón la palabra, sino se ha ido caracterizando en que sea un ejercicio masculinizado más que otros. Y las mujeres, por las causas que muy varias, como decía ahora, hemos ido incursionando en otros ámbitos de la arquitectura. Y a mí me parece que esos ámbitos debemos de convertirlos en resistencia. Bueno, yo quiero primero agradecer la oportunidad de estar con este panel increíble. Un honor estar compartiendo esta jornada. Para mí también ya es la noche tarde, así que ha sido un largo día de resistencia, casualmente. Y bueno, me parece buenísimo este disparador de pensar en la resistencia, ¿no? Creo que las mujeres hemos estado históricamente resistiendo, es lo que más sabemos, lo que más sabemos hacer, porque incluso en los campos disciplinares, profesionales, como hacía la distinción Natalia, que me parece súper interesante, creo que hemos logrado estar en todos esos sitios, a pesar de que han borrado los nombres, de que ha habido leyes que no permitían construir, a pesar de que no se podía acceder a las universidades, a la educación, y aún así siempre vamos a encontrar algunas que lograron
porque, bueno, tenían algunas condiciones materiales quizás o culturales específicas que les permitieron ir salteando todos los obstáculos que se plantea. A mí me gustaría en este punto, más que estudiar ya la resistencia, porque ya la sabemos, sino pensar en armar nuestras propias agendas. No, porque la resistencia es como que hay una agenda que nos dice de qué va la profesión, un poco me adelanto a algunos de los temas que vamos a tratar, pero entonces cuando hay una agenda o una idea de lo que es la profesión, nosotras resistimos, pero yo creo que tenemos que pensar en pegar el salto, ir hacia adelante y en todo caso a quienes resistan sean otros, que nos toque alguna vez plantear la agenda a nosotras. Falta todavía muchísimo por luchar para conseguir esto, pero bueno, es como el sueño, el futuro. Sí, súper interesante pensar, bueno, de las ideas que mencionaron, me parece muy interesante la idea de Natalia de diferenciar el tema de la disciplina como un espacio mucho más amplio, ¿verdad? Y el tema de la profesión, tal vez entendido más como que esto, tomando lo que acaba de decir Inés, tal vez es el que tiene la agenda más tomada, ¿verdad? Eh, la profesión entendida más como ese espacio masculinizado, con una agenda tomada, y como la disciplina puede ser este espacio más amplio donde creamos nuestra propia agenda, ¿cierto? Si las entendí bien a las dos. Y aquí es donde dice doña Eugenia que, bueno, todos esos otros espacios, desde los que las mujeres hemos construido, eh, eh, son nuestros espacios en los que podemos, si bien dejar de resistir, como dice Inés, ahí es de donde ejercemos nuestra resistencia, ¿cierto? Y para redondear un poco más esto, me voy al segundo tema que les había planteado, que es el de los espacios, ¿verdad? El espacio no entendido como objeto de diseño, sino entendido como el lugar desde donde se ejerce, ¿verdad? Y aquí Natalia establece como el lugar desde donde ejercemos como ese espacio amplio de la disciplina, ¿verdad? Eh, pero entonces desde donde ejercemos son ámbitos muy diversos. Son las aulas, son las oficinas, son las instituciones públicas, son nuestros espacios de investigación, los espacios de gestión, el territorio para las mujeres que trabajan en la comunidad, las organizaciones profesionales, ¿verdad? Entonces, desde todos esos espacios, cada uno ofrece distintas posibilidades, pero también muchas veces todavía se establecen dentro de esos espacios jerarquías, límites y formas distintas de reconocimiento. Entonces, cuando Inés nos dice, bueno, hagamos nuestra propia agenda, sería eh, entrar también a dialogar, a ver si en esos espacios ya hay establecidas jerarquías, límites y formas de reconocimiento, ¿verdad? Porque estamos acostumbradas históricamente a tomar los espacios, no a que nos den el espacio, que nos abran un espacio, sino a tomar los espacios. Entonces, dentro de esos espacios que ustedes han ejercido la arquitectura, ¿cómo piensan que se han valorado? ¿Verdad? ¿Cuáles han sido considerados centrales? ¿Cuáles han sido considerados periféricos? ¿Y creen que hay alguna diferencia de cómo ha venido transformándose el contexto de nuestra profesión y de nuestra disciplina? Empiezo con Eugenia. Gracias. Qué pena que al principio no agradecí la invitación. Desde que todavía estoy como es la 1 de la mañana, estoy un poco, bueno, sí, efectivamente, Marianela, el segundo tema está vinculado efectivamente con el primer tema que abordamos sobre el tema de la arquitectura sin resistencia.
a mí me parece que efectivamente el espacio, que todos los ámbitos deberían ser reconocidos de manera igual, ninguno más importante que otro, ¿verdad? En lo que tiene que ver con los ámbitos donde se puede ejercer la arquitectura. Sin embargo, ¿verdad? Y vuelvo a retomar el primer concepto con el que hablamos. Hay ámbitos que sean masculinizados y que las mujeres hemos sido segregadas en el tema de la visibilización en otros ámbitos tan importantes como los que se han ejercido de manera tradicional. Por ejemplo, vuelvo a poner el tema de la obra construida. Se ha identificado generalmente la obra construida con una reproducción masculina y otros temas como lo que es la docencia, la academia, la investigación, han estado más vinculados a lo que son los sectores posiblemente menos visibilizados de la profesión. Considero que es fundamental de que todos los ámbitos sean reconocidos de manera equitativa e igualitaria. Todos deberían de tener el mismo valor, efectivamente, porque se ha ido demostrando que en el caso de la arquitectura como disciplina, no solamente se refiere a un ámbito que ha sido el que históricamente se ha considerado que es el ámbito de la arquitectura como es la obra construida, sino que es mucho más amplio el ejercicio o la disciplina es mucho más amplia en el conocimiento y en el ejercicio como tal de esos diferentes ámbitos de la arquitectura. Entonces, considero que sí se debería de precisamente vinculándolo con la pregunta anterior, ahí es donde nosotros deberíamos hacer la resistencia para que esos espacios alternativos históricamente sean reconocidos como tal. ¿Quién quiere redondear un poco? Tal vez Inés. No, yo me quedé pensando también en este tema de, vos, Marianela, mencionaste la palabra jerarquías y un poco es claro que dentro de la profesión, digamos, la obra construida se lleva como la parte más visible, ¿no? Es lo que más se reconoce y de hecho en las escuelas y en las facultades de arquitectura el personaje ideal para el cual estamos formando a todos y todas las estudiantes, porque acá, por lo menos en Argentina y en muchos países ya somos mayoría las mujeres, es para un hombre, un varón que construye, que tiene clientes, que le van a traer un encargo, una situación que ya es, digamos, ciencia ficción prácticamente en todo el planeta. Pero más allá de eso, en los otros ámbitos que quedan de alguna manera periférica, si empezamos a buscar en las jerarquías también encontramos que siempre hay hombres arriba, ¿no? En las escuelas de arquitectura hay muy pocas directoras o decanas de escuelas de arquitectura, ¿no? Yo acabo de hacer una estancia postdoctoral en México y ahí aproveché para hacer una comparación entre lo que ocurría en México y lo que ocurría en Argentina. Y, por ejemplo, bueno, la UNAM, por ejemplo, acaba de tener la primera decana en su facultad y aquí en la UBA, en Buenos Aires, ha habido una sola decana en toda la historia de la UBA y son escasas en las otras universidades del país. Lo mismo sucede en los colegios de arquitectos, ¿no? En México, el Colegio de Arquitectos de México ha tenido 3 presidentas mujeres en toda su historia. Aquí, por ejemplo, la Sociedad Central de Arquitectos ha tenido una sola presidenta, es decir, que la acción gremial, de nuevo, tenemos
estas jerarquías donde hay muchísimas mujeres trabajando por la profesión, haciendo gestión, organizando cursos, conferencias, etcétera, y después, digamos, quienes ocupan los lugares centrales en cualquier área, en académica, en gestión, son los hombres. Entonces, bueno, hay, a pesar de que son espacios quizás todavía menos visibles, todavía están ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay en la UBA 27 talleres de arquitectura, digamos, cátedras. Las 27 están dirigidas por varones. No hay una sola mujer titular en 27 cátedras de proyecto arquitectónico. Cuando ya hay muchísimas arquitectas haciendo cosas fantásticas y que han estado enseñando y que han tenido los antecedentes en la universidad como para estar en estos sitios. Yo, si me permiten, quisiera decir un par de cosas que, bueno, escuchándolas y especialmente escuchando esto último que dice Inés, me quedan zumbando en la cabeza algunas ideas. Una es que de pronto no solo hay espacios marginales, sino sistemas que marginan a ciertos grupos, ¿verdad? Y pensando en esto, pues, por supuesto, pensando en nosotras las mujeres arquitectas. Volviendo a la idea de los espacios marginales, también me parece que es interesante volver, que es una cosa que voy a hacer durante esta conversación, a la idea de la profesión y la disciplina, porque Marianela por ahí decía, hablaba de los espacios donde se ejerce. Yo prefiero pensar y prefiero formular estas cuestiones desde el siguiente lugar. Para mí, la, la profesión se ejerce, mientras que la disciplina se practica. ¿Por qué? Porque la idea de practicar nos permite pensar en el espacio disciplinar de la arquitectura como un espacio donde se pueden testear cosas, se pueden cambiar cosas, se pueden reprogramar y rediseñar formas de hacer y formas de jerarquizar. Y también es un espacio que permite hacer algo que otros espacios no permiten, que es cuestionar la figura clásica del arquitecto autoral, ¿verdad? Entonces, creo que es interesante como jugar un poco con las palabras para ampliar las posibilidades y la forma en la que pensamos en ciertas cosas, ¿verdad? Cuando yo hablo de que la profesión se ejerce es porque la arquitectura no es solo una disciplina, sino que también es un trabajo, es una forma de ganarse la vida, ¿verdad? Y es también interesante pensar en eso y en por qué no siempre pensamos en la arquitectura como un trabajo que da sustento, que nos permite tener familias, ser mamás, etcétera, ¿no? Y la disciplina es interesante porque de alguna forma nos atraviesa casi que también el cuerpo y eso es una oportunidad de resistencia, ¿verdad? Y entonces, pensando en esto del centro, periferia y lo marginal, a mí me interesa creer, porque a pesar de todo, siempre pienso, soy una optimista, que podemos mover eh, dónde está el centro y dónde está la periferia y que podemos encontrar espacios donde precisamente tenemos la oportunidad de practicar nuestra profesión rediseñando cómo es que funciona. ¿Verdad? Inés pone el ejemplo perfecto con los espacios con la universidad, ¿no? Y con las facultades y escuelas de arquitectura. ¿Cómo podemos rediseñar cómo funciona ese sistema para no solo tener un campo, porque campo lo tenemos desde hace mucho tiempo, sino para tener capacidad de practicar, de pensar en términos de una nueva arquitectura feminizada, por ejemplo? Gracias, Natalia. Bueno, me surgió un montón de ideas con respecto a esto, pero justo quiero conectarme con esta idea que acabas de decir, porque la pregunta que sigue es sobre las voces, sobre nuestra voz, sobre lo político desde la arquitectura, ¿verdad? Y claramente, si nuestra voz no solamente se construye en ejercer la profesión, como dice Natalia, ¿verdad? Sino al practicar nuestra disciplina, pero practicar nuestra disciplina se puede producir desde estos lugares donde hemos estado mencionando, ¿verdad? El aula,
la oficina pública, la organización colectiva. En ese sentido, entonces, podría plantearles, ¿verdad?, un entendimiento de lo político, voy a hacer uso de esa palabra, como esa capacidad de posicionarse, de tomar la palabra, de construir redes, de levantar demandas, de disputar las condiciones dentro del campo disciplinar a través de la práctica, de la disciplina, ¿verdad? Y particularmente para mí, ustedes son tres personas que ahí están, ¿verdad? Están haciendo esa práctica, ¿verdad? Representándonos, como les decía al principio, pero posicionándose, tomando la palabra, construyendo redes, ¿verdad? Que a mí en realidad eso también hasta me hace un poquito china la piel, porque creo que eso de alguna manera también nos conecta con lo que han venido haciendo o resistiendo, como dijeron ustedes también al inicio, las mujeres a través de la historia, no es en la arquitectura, pero también en otros espacios, ¿verdad? Entonces, entendiendo ese espacio de disputa, que creo que se conecta muy bien con lo que mencionó Natalia, eh, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué papel han tenido los posicionamientos individuales y las formas de organización de las mujeres en la arquitectura, ya sean asociaciones, colectivos, redes o espacios institucionales, en la visibilización de las problemáticas y también en la reivindicación de esas condiciones profesionales y además en la incorporación de nuevos temas al debate disciplinar, ¿verdad? Porque con esa agenda, como dijo Inés, tomada por los hombres, esos temas del debate disciplinar históricamente han estado cooptados, ¿verdad? O sea, han estado restringidos dentro de una agenda, de una temática X, y cómo hemos empezado a construir esa agenda e incluir otros temas en este debate disciplinar que tienen que ver con nosotras, que tienen que ver en cómo pensamos, en cómo practicamos, en quiénes somos, desde dónde hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, esta se la quería plantear a Natalia, pero como acaba de hablar, entonces se la voy a plantear a Inés y después que nos hable Natalia. Bueno, yo creo que es central el rol de lo colectivo, ¿no? En la construcción colectiva de esta resistencia o la construcción colectiva de la agenda que decimos de futuro. No es fácil para nada porque estamos, así como hemos sido criados y criadas en el patriarcado, también hemos sido formadas dentro de lo individual, ¿no? Entonces, si bien es una estrategia que han seguido las mujeres a lo largo de la historia, tampoco significa que por tener un cuerpo de mujer ya sepamos cómo se actúa de manera colectiva, ¿no? Es un aprendizaje duro, largo, complicado, pero que vale la pena, que tiene sus réditos. Es un poco lo que he tratado de hacer desde una arquitecta y de otras redes en las que participo, que tienen que ver también con esta búsqueda, como vos decís, de estos márgenes, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de publicar un libro, me interesa más publicar en un blog al que pueda tener acceso de modo gratuito cualquier persona que tenga una computadora, por supuesto, o incluso de una manera más anónima en la Wikipedia, que vos también has participado en algunas de estas experiencias que hacemos con la Wikipedia, y que ese conocimiento por ahí no va a figurar en una biblioteca con una ficha, pero ese conocimiento va a llegar a mucha gente y eso es como lo que estamos poniendo por delante. Sí, en realidad a mí me parece que, bueno, un día de una arquitecta es súper potente, ¿verdad? Eso es algo que creo que muchos debemos agradecerte, esa iniciativa, pero además el trabajo que conlleva y que ha llevado a través desde que existe, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que eh,
es un trabajo que deberíamos ver como un ejemplo a seguir hasta cierto punto, ¿verdad? De lo colectivo. Así es. Le doy entonces la palabra a Natalia y después Eugenia. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que qué bonito compartir este espacio con este grupo de mujeres, porque, bueno, me hacen pues, preguntarme un montón de cosas y eso siempre me pone muy feliz. Eh, yo creo que Inés dan el punto, ¿no? Y yo sumaría diciendo algo que digo mucho y que puedo parafrasear de muchas formas, desde diferentes autoras, y es que la arquitectura siempre es política. Entonces, yo nunca tendría miedo en el sentido más amplio de posicionar una forma de hacer y de practicar arquitectura, como yo misma he dicho, porque incluso el ejercicio central de la profesión, que es diseñar edificios y ojalá construirlos, está siempre politizado, porque para hacer ese tipo de arquitectura se necesitan dos cosas que son altamente políticas: dinero, capital de inversión y terreno, ¿verdad? Y yo creo que no hay dos cosas más políticas que esas. Entonces, desde ahí, la pregunta para nosotras las mujeres y esta idea de resistir aquí me gusta es cuál arquitectura queremos practicar y para quiénes, porque hay una cuestión que viene di- desde, diría yo, del origen de eso que entendemos como arquitectura moderna, y es que la arquitectura tiene un compromiso con lo público y tiene un compromiso con la sociedad como profesión y como disciplina. Ahí sí operan las dos. Entonces, hacer estas preguntas, pues nos permite decir, bueno, ¿qué queremos hacer desde la arquitectura? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos usar nuestra voz? Y en ese sentido, pues me gusta mucho lo que Inés ha dicho porque tiene que ver con no caer en la trampa de buscar la legitimidad ya ofrecida por el sistema patriarcal capitalista, sino más bien con la oportunidad de buscar espacios nuevos que tienen que ver con abrir el conocimiento, con colectivizar, con ocupar espacios de formas que no lo hemos hecho antes, con hacer preguntas que incomoden para usar nuestra voz eh, como una forma de resistencia y por sobre todo, y esto me queda lo que ella ha dicho, no replicar las formas de hacer, no repetir el camino, que es obviamente algo que, que es normal que suceda, ¿no? Y que no es siempre evitable. Quiero decir, es interesante pensar que existen nuevas formas de hacer, y no solo por nosotras mismas en el presente, sino para imaginar un mejor futuro, que al final también es una cosa que la arquitectura hace, sí, siempre, porque en cada proyecto hay una imaginación de un mejor futuro. Muchas gracias, Natalia. Ahí, bueno, también, aunque lo dije hace un momento, cuando las presenté, bueno, para mí hay un profundo agradecimiento en cómo vos has levantado la voz desde el Consejo Universitario, poniendo ahí las condiciones desde las que las mujeres estamos en la academia, ¿verdad? Entonces, pues creo que cuando digo que ustedes, las presentes, representan a las mujeres desde una conciencia de género, no solo por su condición de mujer, ¿verdad? Me parece que hay un valor que dentro de lo que igual requiere cada función, ¿verdad? Puedan tener eso presente siempre, ¿verdad? Esta conciencia de género. Y ahí también veo a doña Eugenia, ¿verdad? Que desde antes de que ni siquiera a mí se me ocurriera hablar de feminismo, ya estaba ahí, ¿verdad? Ya estaba ahí dando la lucha, eh, sacando pecho y levantando voz. Entonces, quisiera ver qué nos quiere compartir sobre esta parte del tema de lo político, que además quiero reconocerle que ella fue la que me lo recomendó para que lo agregara así, de esta manera, en este conversatorio. Gracias.
Sí, yo lo que creo, perdón, es que las mujeres le damos el carácter político a la arquitectura en el momento en que nos organizamos y formamos colectivos, ¿verdad? Para reivindicar nuestro papel, nuestros ámbitos y sobre todo para cambiar ese rostro masculino histórico de la arquitectura, por un rostro más equitativo, más igualitario y específico como es el papel de las mujeres en el quehacer disciplinar. Definitivamente considero que el hecho de, de pensar en organizarnos, en crear espacios de organización donde, y un poco, creo que fue Natalia o Inés que dijo que el hecho, digamos, vamos a ver, precisamente el papel de las mujeres en una disciplina como la arquitectura no es seguir reproduciendo lo que se ha hecho hasta ahora con la arquitectura en todos sus ámbitos, sino que es pensar diferente, cambiar, ¿verdad? Reivindicar aquellos elementos que nos han ayudado, digamos, a fortalecernos, pero también, digamos, cambiar, o sea, aquellos que realmente nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el tema de la reproducción de la arquitectura, como se ha reproducido el hecho, como decía Natalia, qué más político que tener el capital para el desarrollo inmobiliario y qué más político que tener la tierra, o sea, la tendencia de la tierra en la reproducción, digamos, del capital. Y eso eh, tenemos que variarlo definitivamente, por lo menos eh, a nivel de ideológico y de pensamiento, tenemos que pensar diferente las mujeres. Tenemos que hacer las cosas diferentes como se han hecho históricamente por los hombres, por la sociedad masculinizada y patriarcal. Definitivamente eso tiene que ser así. Entonces, en ese sentido, considero que en ese momento que estamos aquí las cuatro conversando sobre este tema, ya tiene un carácter político y es definitivamente trascendental tener conciencia de eso. Muchísimas gracias a doña Eugenia. Bueno, aquí nos quedan 20 minutos y a mí me quedan 2 preguntas, entonces creo que vamos bien. El cuarto tema es sobre el canon disciplinar, ¿verdad? Y bueno, aquí les planteo, toda disciplina construye mecanismos de legitimación. Por ahí ya mencionamos la palabra legitimación, ¿verdad? Eh, Algunos de ellos pueden ser las publicaciones, los premios, las bienales, las estructuras en la academia, los archivos, las historiografías y los circuitos profesionales. Una vez un colega varón me dijo que una colega mujer no tenía suficiente reconocimiento porque no se había construido las redes de relaciones públicas necesarias. Y eso bueno, en el momento me molestó mucho y me dejó dando muchas vueltas. Claro, después me molestó aún más, pero a través de estos dispositivos, de estos mecanismos, ¿verdad? Se define qué se reconoce como arquitectura, qué prácticas adquieren visibilidad y qué trayectorias quedan inscritas en la historia, tratando de unir los temas que hemos conversado. Les pregunto, ¿cómo se construye el reconocimiento en arquitectura y quiénes han tenido históricamente la capacidad de definir qué cuenta como arquitectura? ¿Qué papel ha jugado la academia y estos dispositivos que les mencioné en la construcción de este canon? Y creo que ha quedado implícito acá un poco el tema del sistema patriarcal capitalista, ¿verdad? Pero eh, creo que podamos profundizar un poquito en cómo estos dispositivos lo han construido, ¿verdad? Ya por ahí Inés nos dio eh, algunos resultados de sus comparaciones y creo que no dista mucho en Costa Rica, pero podemos ampliar un poquito más al respecto. Y antes de darle la palabra, bueno, le voy a dar la bienvenida a la colega
Claudia Dobles, gracias por acompañarnos. Estamos un poquito adelantadas en el tema, entonces ahí vemos cómo te vas, cómo te vas uniendo. Entonces, con respecto a esto de cómo se construye el reconocimiento, eh, empiezo por Natalia. ¿Cómo operan esos dispositivos? Bueno, mira, muchas gracias por esta pregunta, porque es una pregunta hecha como para alguien que trabaja desde la historia y la teoría, ¿no? Eh, yo diría que estos mecanismos que les estamos llamando mecanismos de legitimación no son solo mecanismos de legitimación en un sentido social, sino que también son dispositivos que permiten que se construyan discursos acerca de la arquitectura y que permiten a las personas que somos profesionales y que practicamos la arquitectura reconocernos, ¿no? Dentro de ese discurso es como una suerte de club eh, al que solo pueden pertenecer quienes hablan en arquitectónico, ¿no? Entonces, y esto es interesante porque evidentemente, y por razones que son muy complejas y estructurales, eh, hay una, una tendencia histórica de reconocer como arquitectura ciertas cosas y a desreconocer o a deslegitimar otras formas de pensar y de hacer arquitectura. Entonces, una cosa que yo haría a partir de esa pregunta que vos nos haces es decir, bueno, ¿quiénes producen conocimiento acerca de la arquitectura? Y en ese sentido, las escuelas y las facultades de arquitectura ocupan un lugar central, porque son las escuelas y las facultades de arquitectura las que construyen un discurso disciplinar. No hay otro lugar donde se construya eso, ¿verdad? Y donde se construya incluso el lenguaje y el vocabulario que nos permite hablar en arquitecto y en arquitecta, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes producen el conocimiento acerca de la arquitectura? ¿Quiénes establecen lo que sí y lo que no? ¿Quiénes escriben la historia de la arquitectura o las historias de la arquitectura? Y aquí yo teniendo estas tres preguntas, que creo que todas sabemos cuáles son las respuestas, yo haría algunas otras. ¿Cómo desarticulamos esos lugares? ¿Cómo los volvemos, cómo nos apropiamos de ellos para desde ahí construir otras ideas? ¿Y cómo rediseñamos y repensamos la historia de la arquitectura, ¿verdad? Con perspectiva de mujeres arquitectas. Y creo que quedo por ahí, porque es un poco lo que venimos tratando de hacer, establecer la tensión entre disciplina y profesión, entre práctica y ejercicio remunerado, cuando la práctica no necesariamente siempre lo es, y cuestionar un poco cuáles lugares son para nosotras. Y creo que el lugar de lo político en el sentido amplio y de lo universitario, no en el sentido de la vieja academia, sino de lo universitario que enseña nuevas formas de hacer, son dos lugares muy interesantes. Gracias, Natalia. Le doy la palabra a Inés, porque creo que puede conectar también con lo que ha dicho Natalia sobre, bueno, crear nuestros propios dispositivos de alguna manera, ¿verdad? También. Sí, buenísimo, acuerdo totalmente con lo planteado por Natalia. Pienso además, bueno, esta anécdota que contaste, Marianela, de tu colega señalando cómo se produce esa legitimación, son esos momentos donde se puede ver la Matrix sin ninguna necesidad de tomar ninguna píldora. Bueno, ahí está como esta mitad, ¿no? Lo que son los mecanismos de legitimación, que, por ejemplo, pienso en algunos críticos o teóricos de la arquitectura que tratan muchas veces de levantar el perfil de quienes son sus amigos más cercanos o sus clientes, incluso como era Gideon, que escribe la historia de la arquitectura moderna occidental, vamos a decirlo, porque todo también hay que hablar de este tema eurocéntrico con el que estamos mirando siempre la historia de la arquitectura. Entonces Gideon tenía ciertos colegas quienes
de quienes vendía los muebles, ¿no? Alvar Aalto, Le Corbusier, Mies, que todos sabemos que además había mujeres por detrás diseñando esos muebles. Él tenía una tienda de muebles y se vendían todos estos muebles. Entonces, y después tiene un libro donde escribe cuáles son los 5 maestros de la arquitectura moderna, donde están, digamos, los mismos que le vendían las sillas. Y así tenemos también otros que, viste, que van generando como sus genealogías, ¿no? Yo porque estudié con tal, entonces que fue alumno de tal, y generan su propio, digamos, Game of Thrones de la arquitectura, su genealogía, sus cosas. Al mismo tiempo, eso es, digamos, los mecanismos de legitimación, pero también están los mecanismos de deslegitimación, los que tratan de invisibilizar, de borrar, de anular, de decir, bueno, no, esta no fue la socia, fue la amante, fue la musa inspiradora. O sea, hay un montón de recursos en los libros de historia de la arquitectura que se usan como para deslegitimar, invisibilizar, borrar a las mujeres que estuvieron, digamos, trabajando como socias, a veces más, a veces eran realmente las autoras de las obras. Y el rescate de toda esta historia que ha sido invisibilizada es un trabajo enorme, porque hay que hacer, primero, que el discurso, digamos, legitimado está como muy instalado, ¿no? Ya está este libro, Gideon dijo esto y esto es así. Entonces, después el trabajo de rastreo de archivos, entrevistas, bueno, todo un trabajo enorme, después comunicarlo, crear sentido común sobre esos contenidos, nos lleva un montón de tiempo para poder reescribir la historia, para proponer que se mire de una manera como más completa y más inclusiva. Muchas gracias, Inés. Eugenia. ¿Qué te parece si le damos espacio a Claudia? Sí, lo iba a intentar, pero dije, bueno, para que ella cierre con este tema de los dispositivos, no sé si quiere agregar eso, y si no, entonces le doy espacio a Claudia. ¿Le parece entonces? Sí, Ok. me parece. Bueno, primero, contarle un poquito a Claudia que les decía que la motivación de que ustedes estén acá es que son mujeres que nos representan a las arquitectas, no solamente por su condición de mujer, sino por su conciencia de género. Creo que sos una colega que levanta la voz, ¿verdad? Insisto, no solo desde su condición de mujer, sino desde esta conciencia de género en el espacio donde nos representás. Por ahí una pregunta anterior tenía que ver con esta vocación, digamos, política de la arquitectura, ¿verdad? Eh, Representando, levantando la voz, generando colectividad. Eh, si quieres, puedes como hablarnos un poco de eso y combinarlo tal vez con esta pregunta en la que estábamos ahorita, que es este tema del reconocimiento, de la legitimidad. Y me gustó como lo agregó Inés, además, con también todos estos procesos de legitimación hacia las mujeres. Ujú. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primero, de verdad, disculparme por llegar tan tarde, pero es que apenas terminamos, me pude conectar, no podía antes. Así que bueno, un saludo, muchísimas gracias a Marianela, un saludo a las compañeras panelistas, a Eugenia, a Natalia, a Inés, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo muy rápidamente, porque sé que todos estos temas ya los pasaron, yo creo que la arquitectura es altamente política, a pesar de que a las personas que ejercen la arquitectura les guste o no les guste aceptarlo. La arquitectura al final del día se basa en decisiones, esas decisiones se basan en valores, los valores siempre son políticos, siempre responden a un contexto, siempre responden a una narrativa dominante o se contraponen a una narrativa dominante, son una propuesta política. Aun cuando ejercemos la arquitectura desde el más estricto entendimiento de lo privado,
es una apuesta política. Entonces, me parece que eso es importante. Y por supuesto que hay formas de ejercer la arquitectura que se entiendan un poco más de impacto público, que por supuesto que son transversalmente políticas. Entonces, creo que la arquitectura es política y más bien me parece que sería muy interesante tener más personas que tienen formación de arquitectura en el ámbito de lo político más fuertemente, porque se necesita, porque la realidad es que yo creo, he insistido siempre y lo creo, que la arquitectura comprende de alguna manera los grandes retos que tenemos para hacer política pública el día de hoy. Entiende de la diversidad, entiende del trabajo en equipo, entiende de objetivos, entiende de procesos, entiende de solucionar problemas, entiende de resolver conflictos y más bien esas características que son intrínsecas del ejercicio de la arquitectura son muy interesantes cuando se trasladan a áreas que no son típicamente parte de la profesión. Entonces eso es un mega resumen para no atrasar demasiado la conversación porque yo llegué tarde. Eso se traduce un poco, regresando a la pregunta en la que estamos en este momento. Yo, por supuesto que soy lejos de ser una arquitecta canónica. Yo, en todo caso, sería lo apócrifo de la arquitectura en este momento. Pero sí decir que, en todo caso, a ver, el canon de alguna manera es una legitimación. El- la legitimación viene de las personas que tienen autoridad para legitimar algo. Y normalmente eso siempre va a venir de la mano de quien ejerce el poder. Entonces, todo está de alguna manera concatenado. Quien legitima algo también ejerce el poder. E históricamente, pues el poder y la legitimación siempre lo han tenido en nuestro campo y en muchos otros lo siguen teniendo. Una visión, digamos, una visión de mundo, una mayoría masculina y creo que eso evidentemente tiene que cambiar poco a poco. Y más allá de entender que el canon es una legitimización y que esa legitimización viene de la mano del poder y de una narrativa dominante que legitima. Creo que lo que más tendríamos que preguntarnos es, digamos, a qué le queremos dar valor cuando hablamos de cuál debería ser el canon y si queremos cambiar esto, ¿a qué le queremos dar valor? ¿Cuáles son realmente esas áreas a donde tenemos que premiar, a donde tenemos que poner el enfoque, a donde queremos poner el acento? Creo que esa es una discusión que tiene como unas aristas bastante diferentes a lo que históricamente han sido los mecanismos, digamos, de canon en la arquitectura. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero atrasar más una conversación que ya venía muy adelantada y sé que todavía tenemos un punto más. Muchas gracias, Sí, Marianela. muchas gracias, Claudia. Sí, de hecho voy a unir las dos preguntas que me quedan, que era la última pregunta y la de cierre, y les voy a pedir que cada una pues lo trata de contestar en una sola. Y aquí me agarro un poquito de Claudia, como de a qué le queremos dar valor para esta pregunta que está enfocada en las trayectorias y en las condiciones desde las cuales practicamos la disciplina o ejercemos la profesión. Ya me agarré del concepto de Natalia. ¿Verdad? Entonces, bueno, normalmente las trayectorias se narran como recorridos individuales, pero siempre están atravesadas por condiciones laborales, institucionales, económicas, familiares y personales. Estas condiciones, como sabemos, no son neutras, forman parte, como dijo Claudia, de estructuras de poder. Y de estas estructuras de poder que normalmente están orientadas o que en una gran parte están orientadas por el género y que además inciden en los tiempos disponibles, en las redes de apoyo, en las responsabilidades de cuidado, las oportunidades de visibilidad, de acceso a espacios de decisión y las posibilidades reales de sostener una práctica en el tiempo. Entonces, si a esto le sumo una perspectiva de futuro para poder cerrar la mesa de conversación, ¿verdad? Les hago estas dos preguntas. ¿Qué condiciones creen ustedes que han influido en sus trayectorias, ¿verdad? En su forma de ejercer, de sostener y de transformar la práctica? Y desde sus trayectorias, ¿qué creen que habría que transformar en la enseñanza, la práctica,
el ejercicio profesional, las instituciones y los mecanismos de reconocimiento para disputar de manera más profunda, y aquí retomamos con el tema de resistencia, ¿verdad? Para poder disputar ese canon arquitectónico y abrir lugares a otras formas de hacer arquitectura. Empiezo con Eugenia. Les pido, nos queda muy poquito tiempo, entonces Sí, como esas dos ideas, les perfecto. agradezco. Vamos a ver como trayectoria. Efectivamente, claro, yo soy de una generación, de todas las que están aquí presentes, soy la generación de 1971 que ingresó a la Escuela de Arquitectura de la UCR. Entonces, claro, nosotros fuimos formadas y formados con el concepto de la obra construida, aunque la escuela, digamos, tenía ejes temáticos muy interesantes para la época. Sin embargo, el quehacer profesional, ¿verdad? Era prácticamente la obra construida. Eso por un lado. Por otro lado, pues ya cuando me gradué, me hice docente también en la escuela. Entonces siempre tuve esa trayectoria paralela entre la docencia y luego y el ejercicio profesional a través de lo que es la obra construida. Poco, pero sí tuve. Luego, al tener la especialidad, a sacar la maestría, pues eso me dio efectivamente insumos para la investigación, ¿verdad? Fundar un laboratorio, hacer algunos proyectos de investigación, algunas consultorías importantes dentro de la disciplina en la cual me especialicé. Y eso me llevó, digamos, a posicionarme más en un ámbito de mucho interés, efectivamente, como fue, por ejemplo, la parte de la arquitectura tropical, la parte del análisis de las condiciones de la calidad del aire, de las edificaciones, etc. Pero también en todo ese quehacer me fui sensibilizando en el tema de las mujeres en la arquitectura, efectivamente. ¿Por qué? Porque sufrí discriminación, sufrí agresión, sufrimos violencia, efectivamente, pero la verdad es que personalmente lo tomé siempre de manera muy positiva y siempre se me fue creando esa sensibilidad hacia el papel de las mujeres, hacia la visibilización y la legitimización, ¿verdad? Efectivamente, de nuestro quehacer en arquitectura. ¿Qué creo yo que se debería, digamos, como la segunda pregunta de Marianela? A mí me parece que efectivamente es importante ampliar los ámbitos de trabajo en la arquitectura de los planes de estudios en las universidades. Darle herramienta a las personas estudiantes para que puedan situarse en los diferentes nichos del quehacer profesional. Me parece que es importantísimo incorporar en las mallas curriculares temas transversales como es el género, efectivamente. Primero, para ir sensibilizando el tema de la visión de las mujeres de la arquitectura, en la arquitectura, o sea, esa visión femenina de la arquitectura. Y otros temas más importantes, por ejemplo, el tema del ambiente. El ambiente y la mujer, yo sí considero que están muy vinculados, porque acordémonos que las mujeres somos la base de la sociedad, de la organización social, por un lado. Y por otro lado, al fin y al cabo, somos la base del núcleo familiar, ¿verdad? Los hijos se desarrollan en torno a sus madres principalmente. Y en ese sentido, me parece que es necesario incluir temas transversales como es el género y el ambiente en los planes, en las mallas curriculares de las escuelas de arquitectura. Le doy la palabra a Claudia. Les pido, sí, por favor, como que nos acortamos un poquito porque ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Bueno, a mí en el ejercicio profesional me cambió, la vida me llevó a otros rumbos de cómo ejercer
el ejercicio profesional y poco a poco pues me fui inclinando más en el tema de planificación, política pública y temas de tecnología por último. Entonces, yo repito, yo creo que aquí lo que importa y lo que vale de cara a futuro es cuáles son las habilidades que estamos desarrollando, cuáles son las habilidades que las escuelas de arquitectura, las facultades están desarrollando en los estudiantes y las estudiantes y qué significan esas habilidades para el futuro y cómo esas habilidades realmente pueden tener incidencia o impacto en diferentes áreas más allá de lo que entendemos, el ejercicio profesional más tradicional de arquitectura, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido insistir en que yo creo que la carrera de arquitectura, el ejercicio de la arquitectura, nos da una caja de herramientas que es muy valiosa para otro montón de áreas y que ojalá que tuviéramos más servicio público desde el punto de vista de los arquitectos y las arquitectas, porque ahí hay un impacto que se puede hacer por justamente esas habilidades que las personas en el sector tienen. Yo creo que cara a futuro, Marianela y compañeras, yo creo que vamos a tener que cuestionarnos un poco cómo ejercemos la arquitectura, qué significa la arquitectura en una sociedad que está cambiando, en una sociedad que está cambiando los espacios físicos por espacios digitales, en una sociedad que está utilizando más herramientas tecnológicas para poder crear espacios. ¿Qué significa? ¿Qué significa para los y las arquitectas la revolución tecnológica que estamos viviendo? ¿Y qué significa para el ejercicio profesional? En donde yo creo que esto no aplica solamente para arquitectura, pero creo que tenemos que replantearnos cómo el ejercicio agrega valor, cómo generamos una experiencia para las personas a las cuales le servimos. Y cuando digo le servimos es a cualquier cliente o clienta, puede ser privado, puede ser público, etcétera. Cómo se agrega valor, sobre todo porque vamos a ver una ola importante de herramientas con las cuales podríamos como sociedad tener la tentación de empezar a reemplazar algunas de las funciones que históricamente los arquitectos y las arquitectas hemos hecho. Pero esa traducción, esa lectura, ese contacto, ese entendimiento de a quién le estamos sirviendo, yo creo que no se reemplaza, pero sí tiene que haber una reflexión alrededor. Sí tiene que haber una reflexión alrededor de eso. Y bajo esa revolución tecnológica viene un poco, y hago, digamos, complemento de lo que dijo Eugenia, viene un riesgo importante de que como no hemos incorporado todavía de manera transversal el tema de género, como no hemos incorporado algunas cosas que hemos arrastrado por décadas, que más bien esto nos genere un parteaguas más complejo de cerrar, es decir, que esa brecha de género, lejos de poder cerrarla, más bien se nos incremente. Yo veo grandes riesgos ahí, sin duda. Y sí veo una reflexión profunda que tenemos que hacer alrededor de cuál es el valor, no solamente para arquitectura, sino cuál es el valor de nosotros como seres humanos en un mundo que rápidamente empieza a darse la sensación, con la cual yo estoy en desacuerdo, pero a darse la sensación de que las tareas fundamentales que nosotros como seres humanos hacemos y podemos dar valor las puede hacer la inteligencia artificial o las puede hacer un algoritmo o eventualmente las puede hacer un robot. Entonces, sí me parece que esa conversación tiene que ser el norte y dentro de esa conversación, ¿cómo nos garantizamos no dejar a nadie atrás e intentar seguir cerrando las brechas históricas que hemos tenido con esta complejidad? O sea, es una capa más de complejidad, así que lamento no dar una nota positiva, pero me parece que esos son los grandes retos que tenemos enfrente en una sociedad cada vez más individualista, más ensimismada, justamente por esta transición, como les decía, de que ya no nos encontramos en espacios públicos. Cada vez nuestra socialización, la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que nos generamos dinámicas entre nosotros se hace en espacios digitales. Y eso tiene un impacto gigantesco para nuestro sector y para nuestra profesión. Eso era, Marianela, muchas gracias. No, gracias a vos, Claudia. Inés. Bueno, yo retomando el tema de las trayectorias, brevemente quería recordar dos momentos de los tantos que me han llevado hasta aquí.
Una, la posibilidad que tuve de conocer y de trabajar con Ana Falú en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es una pionera de la arquitectura y del feminismo y que fue un poco la que me abrió la mirada sobre estos temas, así que, bueno, la tuve de profesora en la universidad, y después la posibilidad que brinda o brindaba mi país a través de la educación pública y de haber desarrollado mi carrera como investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones, poder dedicarme full time a la investigación. Y todo este sistema científico-tecnológico y de las universidades en estos momentos está puesto bajo ataque de un gobierno de derecha que tenemos, y que también pone bajo ataque los derechos de las mujeres. Así que más allá de lo que pienso que debería cambiar en la arquitectura, pienso también en lo que debería cambiar en el mundo, y que es la profundización de la democracia y poder hacer que bueno, que podamos expresar y podamos modificar esta situación hacia la que aparentemente estamos yendo. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. ¿Y Natalia? Bueno, muchísimas gracias. Yo estaba tratando de pensar en este tema de la trayectoria y no puedo sino decir que mi trayectoria está, como bien lo dice Inés, marcada por varios momentos. Y también quisiera decir que si tuviera que resumir esta idea de la trayectoria, la resumiría como una de oportunidades, no solo de oportunidades individuales, sino de oportunidades para tejer redes y para establecer contactos y conectes y conexiones. Lo primero es que yo diría que mi formación y mi vida como arquitecta está atravesada por la educación pública superior, ¿verdad? Que es algo que Inés dice, por el derecho y la posibilidad de tener una educación superior en una universidad pública. Y en segundo lugar, por la capacidad o también la oportunidad, perdón, de formarme en arquitectura, que como ya lo he dicho varias veces, o como lo he insinuado varias veces en esta conversación, es para mí un campo desde donde no solo se puede entender la realidad, sino que se puede cambiar la realidad, porque la arquitectura es siempre una disciplina que propone y proyecta, ¿no? Y la idea misma de proyectar contiene esa idea de cambiar, ¿no? En cuanto a las cosas que me parece importante ir recodificando e ir rediseñando, en términos de la educación en arquitectura, yo no hablaría, o no solo hablaría de habilidades, como bien lo dice Claudia, sino que hablaría de sensibilidades, que en el contexto planetario en el que nos encontramos, me parece que es importante desarrollar personas o formar personas, perdón, que tengan no solo capacidades de hacer, sino capacidades críticas y sensibilidades con respecto a las realidades en las que nos ha tocado vivir, de las realidades sociopolíticas y climáticas y ambientales en las que nos ha tocado vivir. Entonces, pensando desde un lugar desde donde pienso siempre, que es la posibilidad de ser profesora en una escuela de arquitectura, pienso que un reto que tenemos y que claramente está atravesado por el feminismo es cómo sostener una práctica de la arquitectura que sea ética y que sea sensible con la realidad y con lo social. Eso me parece importantísimo. También me parece que es interesante apuntar a recodificar y rediseñar los espacios institucionales y los espacios de acción política, como la asamblea, como los consejos universitarios, etcétera. Y me parece que es importante, volviendo a la idea de la arquitectura, no solo como un ejercicio, sino como una práctica disciplinar, imaginar un futuro
que ojalá sea mejor, en una realidad llena de retos y escollos, ¿verdad? Y yo, bueno, esperaría que ese futuro fuera femenino, porque estamos en un contexto geopolítico que parece ser regresivo y que parece atentar contra los derechos de las mujeres. Entonces, para mí, una pregunta para hacer es cómo desde la arquitectura podemos imaginar un mejor futuro a pesar de los retos enormes que tenemos. Y yo pensando en cómo cerrar, bueno, también se me ocurre, volviendo a la palabra clave que Marianela nos ofrece para conversar el día de hoy, también me parece que es interesante volver a la idea de resistencia. Resistir para mí no es igual que aguantar. Resistir tiene voluntad de cambio. ¿Verdad? Mientras que aguantar, bueno, uno aguanta esto que nos tocó vivir, este momento que nos tocó, esta economía, esta realidad geopolítica, este tejido social, pero resistir va un poco más allá. Resistir plantea la idea de que siempre hay un futuro. Y ese futuro, pues, es femenino. Muchas gracias, Natalia. Me uno a la idea de que resistir es también transformar. Quería hacer un pequeño resumen de lo que plantearon, pero creo que tal vez no sea necesario. Y quisiera dejar que esta pregunta deje abierta la discusión hacia el futuro de la disciplina y hacia esas transformaciones posibles que todavía están pendientes, como algunas de ustedes mencionaron, especialmente en un contexto global y en este caso también nacional, en que algunos de los avances vinculados a los derechos de las mujeres, las condiciones de vida y las oportunidades que tenemos, no los podemos dar por garantizados. Entonces, esta discusión no es menor. Por eso pensar la arquitectura desde estas preguntas que hemos compartido hoy no solo es necesario, sino que también podríamos decir que es urgente. Y sin más, de nuevo quisiera agradecerles profundamente, Eugenia, Natalia, Claudia, Inés, por esta conversación, por sacar espacio en sus agendas, que yo sé que para las cuatro son agendas súper complicadas. De hecho, que me hayan contestado que sí, para mí fue así como me salieron corazoncitos, de compartir sus experiencias, sus reflexiones, y bueno, las personas que nos acompañaron, este, esperamos que haya sido de provecho y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches para todas. Buenas noches. Para el Muchas público. gracias. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.